Muchas gracias. Gracias a la organización por invitarnos y saliendo un poco del círculo vuestro de comodidad y del círculo vuestro de trabajo, hoy lo que pretendemos o lo que vamos a exponeros es sacaros un poco fuera de la caja de vuestro día a día y explicaros qué es el biogás, qué son los gases renovables y cómo desde, perdón, y cómo desde en este caso, las gasistas, en este caso Nortegas, eh, vemos el futuro de cómo se va a llevar el gas y qué significa el gas renovable y las ventajas que puede tener el gas renovable, así como las obligaciones que tiene este sector a día de hoy. Permitirme hacer un poco de spoiler, seguramente, o un poco de publicidad. Seguramente sabéis todos quién es Nortegas. Nortegas es la distribuidora en Asturias, Cantabria y País Vasco, donde tenemos la infraestructura de red de gas natural. Esto es lo que sería la parte del mercado regulado y desde hace unos años, 5, 6 años, hemos pasado de manos de unos inversores o unos propietarios portugueses a unos propietarios, en este caso, como podéis ver, JP Morgan y dos inversores suizos. ¿Eso qué significa? Que han comprado una infraestructura con una visión muy clara, con una visión de que la infraestructura siga teniendo uso, la infraestructura siga teniendo vida y para ello lo que hay que cambiar es el contenido, no el continente. ¿Eso qué significa? Que hay que utilizar gases cuyo el contenido que vaya por esos tubos, por esa infraestructura, sean renovable. Dicho esto, ¿por qué ahora? Ya lo han comentado, creo que lo habéis escuchado en la anterior ponencia, y la realidad es porque a día de hoy ya existe una gran necesidad y una gran demanda de descarbonización. Todos nuestros clientes, que como lo he pasado muy por encima, pero son 1 millón de clientes dentro de los consumidores que tenemos en nuestra red de gas en Asturias, Cantabria y País Vasco, nos están exigiendo algún tipo de medida que les pueda ayudar, algún tipo de combustible que les pueda ayudar a descarbonizarse. Punto número 1. 2, también se ha mencionado, no todo es electrificar, no todo se puede electrificar. Hay ciertos consumos que necesitan seguir teniendo una alta demanda de combustibles que puedan generar una energía térmica no contaminante. Y tercero, porque tenemos que disminuir, como ya se ha hablado también, una dependencia energética. ¿Por qué biometano? Bueno, ¿por qué el biometano es? Os lo voy a reducir en dos, ahí hay 4, podríamos estar hablando largo y tendido, pero uno primero, porque sustituye al gas natural 100%. ¿Eso qué significa? Perdonad, que no tenemos que cambiar ni la infraestructura, ni las instalaciones, ni el equipamiento. Es totalmente intercambiable uno por el otro. ¿Por qué el biometano ahora? Porque está muy bien y es verdad que todos los que estamos aquí probablemente tenemos una palabra en la cabeza que es descarbonizar y eso tiene que ver con energía. Y la derivada es medio ambiente. Permitirme hacer aquí un pequeño inciso y es que el biometano va mucho más allá de la energía. El biometano viene también para solucionar un problema medioambiental y es el problema que todos los que estamos aquí, cuantos más seres vivos estemos en este planeta, mayor problema vamos a tener y es la solución de los residuos. Eso es un problema que a día de hoy existe. Entonces, el biometano no es solo una solución o una alternativa energética, sino que también es la solución medioambiental para un problema existente. Sé que os estoy sacando un poco fuera de la caja, pero también os quiero poner un poco en el contexto de por qué por qué la necesidad del biogás y del biometano. No estamos inventando la pólvora, esto ya está, lo vais a ver ahora en unas diapositivas más adelante. Vais a ver claramente qué es y por qué estamos hablando de que es una tecnología que ya existe y que ya es madura y suficientemente segura. ¿Cómo vemos en Nortegas?
Y en las gasistas, a nivel sector, ¿cómo vemos la infraestructura que va a pasar, el combustible que va a pasar por nuestros tubos 2030, quizás 2050? ¿Cómo lo vemos? Bueno, a día de hoy, en España, prácticamente el 99,99 es gas fósil, es gas natural procedente, bueno, como todos sabéis, de un destino o de una procedencia fósil. ¿Cómo lo vamos viendo? Ahí lo vais a ir viendo un poco cómo se va desarrollando y consideramos que son 365 teras lo que se consume en España de gas. La producción de biometano, en el potencial de biometano, podría llegar a cubrir hasta el 43% de nuestras necesidades. No estoy diferenciando, sé que este foro está muy enfocado al tema residencial, doméstico. No estamos diferenciando, estamos hablando de un consumo total, industrial, residencial, movilidad, transporte, 360, de los cuales 163 teras, 40-43%, lo podríamos llegar a cubrir esa demanda con la producción de biometano. Os dejo la coletilla, solucionando un problema medioambiental de residuos. Vuelvo otra vez. Y la otra parte la podríamos desarrollar con hidrógeno verde. Como veis, ahora mismo el hidrógeno está en una fase de desarrollo. En 2030 hay unas expectativas y hay unos planes de desarrollo para que ese hidrógeno llegue a las redes. Lo más seguro es que esos planes se alcancen mucho más adelante, puesto que necesitan a día de hoy de una serie de fuertes inversiones y, por supuesto, de un desarrollo tecnológico que a día de hoy está en camino, pero todavía no ha llegado. Y luego hay otro tipo de gases que, sin ser procedentes del biogás, son gases sintéticos que pueden proceder de la biomasa forestal o de otro tipo de gasificaciones, de procesos térmicos en los cuales se pueden obtener gases de origen verde. Y, por supuesto, el trocito que nos falta arriba sería aquella parte que vendría, lógicamente, de la eficiencia energética y de otra serie de contadores inteligentes y otra serie de procesos que hacen que esos consumos se vayan reduciendo y, por lo tanto, ese sería nuestro ideal en el 2050 y nuestro objetivo de que en el 2050 por las redes de gas vaya circulando estas composiciones. El biometano, o bien os lo decía antes, ¿por qué ahora? Bueno, España no lo sabemos y por extensión País Vasco. Ahí podéis ver, es drástico, ¿verdad? Francia, 447 plantas de biometano. Alemania tiene muchas más, que las utiliza para cogenerar. Aquí están puestas aquellas que inyectan el gas a la red, a la infraestructura de gas natural. Luego, por lo tanto, podéis ver que nos estamos en unos niveles de producción bastante bajos. Bien, pudiera ser si nuestro potencial fuese muy bajo. Es que no es así. Es que somos el tercer país de Europa en potencial de producción de biometano. ¿Eso en qué nos convierte? En que podemos ser una potencia energética a nivel renovable en Europa. ¿Eso qué significa? Que podríamos hacer, ahí lo tenéis abajo, del entorno de 2.000 plantas de biogás en España. El número mata, ¿verdad? Pues esas son las que tenemos a día de hoy en nuestro país. El recurso nacional, como bien os decía antes, eran 163 teras, que viene a significar un 40% del consumo que podemos tener a nivel nacional. ¿Y eso a qué nos lleva? Más o menos en los informes que se han hecho de diversas consultoras, de diversas asociaciones, todas han llegado a más o menos a la misma mentalidad o a los mismos resultados, que es que, como podéis ver, ahí lo tenéis por comunidades autónomas, en las cuales en el País Vasco tendría un potencial de 3,3 teras de potencial procedente del residuo. No significa
que el País Vasco no pueda utilizar, los clientes, los consumidores no puedan utilizar el gas verde generado en Almería o generado en Andalucía. Es decir, este procedimiento que se está montando, este mercado que ahora mismo está en alza, es similar al de la energía eléctrica de la fotovoltaica o de la eólica. Es decir, con garantías de origen, podemos estar produciendo, inyectando en Alemania y podemos estar consumiendo esas garantías de origen y esos certificados. El gas, consecuentemente, no. Igual que el electrón no viaja desde Polonia o desde otro sitio, no va a viajar hasta nuestro punto de uso, de consumo, pues en este caso es lo mismo. Luego, por lo tanto, ¿qué significa esto? Que nuestro potencial es muy grande y que el posible uso que podemos hacer de él es enorme. Como todo, no todo es perfecto. ¿Por qué no ha salido? ¿Por qué si podemos hacer 2000 plantas, si podemos ser la tercera potencia a nivel en cuanto a energía renovable, a generación de energía renovable, ¿por qué no ha progresado? Bueno, pues en países como Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, han tenido otro tipo de políticas que han desarrollado y otro tipo de, vamos a llamar, destinos y obligaciones en cuanto al consumo de los gases renovables, entendiendo como tales gases que además de dar energía, solucionan, vuelvo otra vez, un problema medioambiental de residuos. Tienen sus inconvenientes, no todo es perfecto, no os los voy a poner, pero solo para que los tengáis como referencia. Permitidme que os explique rápidamente, que haga unas breves nociones. No voy a entrar muy al detalle técnico, pero sí me gustaría que supierais qué es esto del biogás, qué es esto, cómo se genera, qué es esto del biometano y en qué consiste y cómo desde el punto de vista de consumidores podemos utilizar y podemos hacer uso de ello. Gases renovables. Los gases renovables tienen, o el biometano, puede venir de dos procedencias básicamente. Una es el origen biológico, que es el que normalmente se conoce como el biogás, y el otro puede venir de procesos físico-químicos que pueden ser la gasificación o otras ya un poco más complicadas, que son las reacciones de metanación, es decir, aprovechar el CO2, combinarlo con el hidrógeno y generar metano. En todos los casos, todo esto serían biometanos de segunda generación. El biometano de primera generación está ahí, lo tenemos ahí y lo tocamos todos los días. Siempre pongo un ejemplo y permitirme que haga este paréntesis. Una bolsa de basura orgánica de vuestra casa, una sola bolsa, es capaz de mover un autobús 2 kilómetros. 2 kilómetros. Eso es lo que tenemos que ir mentalizándonos, de que ese residuo, si se va a otro sitio, va a estar emitiendo, lógicamente, emisiones de metano, emisiones de emisiones mucho más contaminantes y emisiones de efecto de gas invernadero. Por otro lado, el ciclo de vida del biogás, ahí como lo podéis ver, perdonad que me alejo y no se me debe de oír, el ciclo de vida del biogás consiste básicamente en plantas, es decir, tanques, depósitos en los cuales lo único que hacemos es captar el gas que genera la fermentación o la putrefacción de la degradación de los residuos orgánicos. Siempre estamos hablando de residuos orgánicos. Ahí lo tenéis, ahí lo podéis ver. Por un lado está lo que sería la parte de la recolección. Por otro lado, iría a la planta lógicamente, de digestión anaerobia. Por otro lado, haríamos el uso de ese gas y lo inyectaríamos a la red. Saldría un componente que ese residuo, lógicamente, no se puede llevar a un segundo uso. Por lo tanto, las plantas de biogás no solo generan energía, sino que generan o le dan una segunda vida a un residuo y lo convierten en un producto. En este caso, vuelve otra vez a la cadena alimentaria y a nuestro sector primario.
todos comemos y tenemos que pensar que en el sector primario, el sector agrícola y el sector ganadero es una de nuestras fuentes de alimentación. Ya sé que no es el tema energético, pero es importante. Este tipo de plantas no solo generan lo que es la parte energética, sino que le dan la salida y le dan, como podéis ver, la circularidad. Estamos generando economía circular. Estamos generando la palabra energía con agricultura, estamos buscando binomios de residuo con energía, estamos buscando de binomios de verde con medio ambiente, con descarbonización. Bien, ¿y por qué es renovable? ¿Y todo esto a qué nos afecta? Ya, es que consumir gas renovable, consumir biogás, tiene emisiones cero. ¿Eso significa que no emite CO2? No, sí los emite. Quemar metano, lógicamente, cuando se quema, emite CO2. Pero ese CO2 es lo que se llama en la cadena de valor neutra de emisiones del CO2. Es decir, ese CO2 se libera a la atmósfera y ese CO2, las plantas, los animales, lo capturamos, no solo por lo que respiramos, sino por las cadenas de carbono. A través de las cadenas de carbono estamos adquiriendo ese CO2 que está en la atmósfera, que está en el suelo, lo estamos consumiendo. A partir de nuestros residuos, ese CO2 se libera otra vez a la atmósfera. Luego, ¿qué significa? Consumir gas que procede de alguien que haya captado de un efecto sumidero va a significar que si miramos desde fuera la Tierra, su consumo sería, su generación de CO2 sería cero, porque estaríamos generándolo y volviéndolo a reutilizar, generándolo y volviéndolo a reutilizar, generándolo, y eso es una parte que sí nos afecta y que luego veremos. Luego, por lo tanto, consumir gas renovable no emite CO2. Es mentira, emite CO2, pero el que emite es reciclado y es reutilizado. No os quiero aburrir, solo hay básicamente que sepáis que hay tres palabras que lleva el biometano inscrito, que son el biogás biometano, que son sostenibilidad, descarbonización y economía circular. La economía circular ya lo habéis visto, la sostenibilidad también, porque estamos haciendo que varios sectores sean sostenibles, no solo socialmente, no solo a nivel económico, sino que también le estamos dando un determinado, digámoslo así, grado de importancia dentro de lo que es el sector productivo. Básicamente lo que es lo que veis, es decir, lodos de depuradora, de eyecciones ganaderas, matadero, todo aquello que son residuos y que yo no los quiero ver, yo los llevo a mi contenedor, los dejo allí y ahí se quedan y no sé qué pasa con ellos. Pues eso que tenemos se puede aprovechar, puede volver otra vez a la cadena de valor a nivel energético y, por supuesto, para otros. No son nada más que tanques. Esto es lo que es una planta de biogás. No estamos inventando la rueda. Son tanques en los cuales lo único que hacemos es que el producto que esté ahí se vaya degradando. Y en vez de degradarlo y que se vaya a la atmósfera, y por lo tanto, como bien sabéis, el metano es, según la última COP, 28 veces más contaminante que el CO2. Es decir, un metro cúbico, una tonelada de metano, es 28 veces más contaminante que lo que sería una tonelada de CO2. Todos los residuos emiten fundamentalmente cuando se degradan metano. Somos la friolera de 46, 48 millones de habitantes. Eso no significa que sea nuestro residuo, sino que para alimentarnos también estamos haciendo residuos. Para vivir, para nuestro nivel de vida y nuestro bienestar social estamos generando residuos. Por lo tanto, ahí podéis ver las dos partes que se generarían de esta. Es importante, no estamos hablando de biomasa forestal. Nosotros no, el tema del biogás no entra a combatir ni a estar en pelea con lo que es la biomasa forestal. La biomasa forestal va a sus calderas, no hay ningún problema. Nosotros lo que estamos diciendo es replicar nuestro aparato digestivo. Eso es lo que estamos haciendo. Nosotros no comeríamos madera,
Tampoco comeríamos ciertos residuos, está claro, pero lo que estamos replicando es aquellos residuos orgánicos que son fácilmente degradados por nuestro estómago. Nuestro estómago son esos tanques que estamos replicando aquí. Luego, lo único que estamos haciendo, lo que ha inventado la naturaleza con nosotros hace muchos años, que es nuestro aparato digestivo. Nada más, poniéndolo en hierros. Un estómago fundamentalmente que es en este caso, los tanques. Y lógicamente generamos un gas. Ese gas, ¿cómo va a la red? Lo capturamos en la parte de arriba de estos tanques y ¿cómo se va a la red? Ese gas tiene fundamentalmente dos componentes, que son el metano y el CO2. Esos son los dos componentes. Lógicamente, cuando vais a consumir o cuando se va a consumir gas, no queremos consumir el CO2. El CO2 no tiene aporte energético. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poderlo inyectar en la red? Para poderlo inyectar en la red, lo que tenemos que hacer es hacer un proceso de separación a ese biogás. Por eso es importante la distinción entre biogás y biometano. El biogás es la composición de metano más CO2 y otros componentes minoritarios, y mediante procesos de separación, por supuesto, tecnologías ya inventadas, maduras. No estamos, insistimos, no estamos haciendo nada que no se salga fuera de la rueda normal y de los productos que están en el mercado, las tecnologías que están en el mercado. Llegamos a generar metano al 98%. Es decir, un biometano cuya composición está por encima del 90%, que es lo que nos exige la ley a día de hoy, la ley europea, el reglamento europeo, y nosotros estamos inyectando en torno a un 97-98% de composición de metano puro. Luego, por lo tanto, el poder calorífico del biometano que estamos inyectando a día de hoy es un poquito mejor que el de la red de gas natural. Pero claro, sale un off-gas, sale ese CO2, lo hemos separado, hemos hecho que el metano se nos vaya, lo inyectamos y por el otro lado nos sale un off-gas que básicamente es composición de CO2, sí, pero ese CO2, como podéis imaginaros, es muy fácilmente capturable. No estamos inventando tampoco nada de capturar CO2 del aire, hacer procesos innovadores en los cuales no. Ese CO2 tiene utilizaciones muy importantes y muy directas, como son para generación de hielo seco, como son para llevarlos a los mataderos. Es decir, volvemos otra vez a darle otra circularidad y a que nada de lo que estemos generando o de lo que se está generando salga de la rueda o salga del círculo. Por supuesto, ya sabéis que las ventajas del biometano, espero en estos 10 minutos, 15 que llevo, espero no haberos convencido, pero por lo menos sí haberos expuesto que reduce las emisiones de CO2. No es que no existan, es que se reducen porque pasan a ser neutras. Perdonad. Lógicamente va a tener un certificado de gas verde, igual que si tenéis fotovoltaica y lo exportáis a la red, estáis teniendo un certificado. En este caso es lo mismo, los productores de las plantas de biogás tienen su certificado que se emite en este caso a las comercializadoras, y que ellos os van a transmitir a los consumidores. Es economía circular y esto nos puede llevar que puede ser utilizado indistintamente tanto en la parte de movilidad como en la parte de usos residenciales, domésticos o en la parte para el tema de industrial. Nosotros hablamos de energía, pero el biogás no es energía, el biogás es un combustible. Lo podemos utilizar como queramos, es decir, como combustible que es y verde, que tiene la categorización de verde y de renovable. Hoy en día, y yo, permitirme, como gasista, lógicamente lo que pretendemos es que se inyecte a la red de gas, pero una vez que se inyecta en la red de gas, los usos pueden ser varios. Exactamente llevarlo a calderas, pero también podemos llevarlos a equipos de cogeneración para generar electricidad. Luego, por lo tanto, no solo que se nos vea como una fuente de energía térmica, ¿vale? Un combustible térmico, sino que también podemos ser un combustible destinado a generación o a producción de energía eléctrica. Combustible, eso es lo que somos, biocombustible. Bien, ¿y esto cómo es? Bueno, pues si os fijáis, el esquema es básicamente el mismo a día de hoy que el de la electricidad. Es decir, tenemos un productor que hace una inversión
Nortegas hace inversiones en plantas de biogás, ahora lo veréis, y obtenemos un certificado de inyección que inyectamos en la red de donde sea. ¿Eso qué significa? Que estamos inyectando, perdonad, tantos metros cúbicos, tantos gigas, tantos teras, y por el otro lado va a haber un certificado auditado en Europa por empresas auditadas y, por supuesto, certificadas en Europa, que nos van a decir que usar este biometano netea al consumidor final, puede balancear al consumidor final sus créditos ETS, sus consumos de carbono, sus bonos de carbono de CO2. Es decir, consumir biometano no solo hace que se genere, o que digámoslo así, que consumirlo no emite emisiones a efectos reglamentarios, sino que además resta, sino que además balancea, sino que además le puede quitar que por otros usos que se puedan tener de otros consumos, el usar gas, biogás o biometano, perdonad, puede hacer que reduzca la huella de carbono de un proceso, de un uso o de un consumo. Claro, pero como los productores, como bien sabéis, a lo mismo que pasa en el mercado eléctrico, el productor no puede venderle a un consumidor, a un cliente final, no le puede vender directamente ese certificado. Tiene que haber empresas que son comercializadoras. Esas empresas comercializadoras todas las conocéis. Esas comercializadoras se hacen dueñas de lo que son los certificados de emisiones y por el otro se hacen dueñas de lo que son, luego nos dan los certificados de inyección. ¿Eso a qué nos lleva? Eso nos lleva a que el consumidor final, industrial, residencial, movilidad, electricidad mediante cogeneración, van a tener un certificado en el que les van a decir, igual que cuando consumís energía fotovoltaica procedente de la red, en el que os van a decir que principalmente vuestras emisiones son cero, vuestro consumo es verde y por lo tanto, usando de lo que habéis expuesto magistralmente anteriormente en las ponencias, lógicamente usando gases renovables como una de las medidas o una de las posibilidades de posibles situaciones. Ya termino, no os quiero aburrir, que además son las 2, ya vamos ya muy con un poco de hambre seguramente. Entonces, nada, solo permitirme que para que veáis que esto es real, o sea, que no estamos ahora mismo diciendo cosas, bueno, bien, ¿y cómo están? ¿Dónde están? ¿Qué se está haciendo a día de hoy? Nortegas, ¿vale? Estamos ahora mismo desarrollando iniciativas en el País Vasco. Por supuesto, no estamos solo en nuestra zona de incumbencia en cuanto a lo que es la distribución Asturias, Cantabria y País Vasco, sino que estamos en todo el territorio español. Y es una fuente de empleo. Es una fuente que además no solo genera energía, no solo es medioambiental, sino que aquel sector que está, digámoslo así, no potenciado como es el agrícola, como es el sector rural, también le ayuda y convierte el sector primario, rural y agrícola en energético. Eso es muy importante. Solo ya termino, 3 diapositivas, 3 ejemplos de 3 plantas que Nortegas está desarrollando. Por supuesto, el sector ahora mismo está en ebullición y a día de hoy hay más de 50 plantas que se están desarrollando y que en 2025 estarán en el entorno, en el mercado de unos 12 teras, 15 teras aproximadamente. Esto es lo que podéis ver. Una ya la tenemos funcionando, ya es real, que está en Olvega. Lamentablemente, a día de hoy, ese gas se está llevando a Francia. Lo digo lamentablemente porque no lo estamos consumiendo nosotros. Pero que sepáis que estamos ayudando a descarbonizar con nuestros residuos, estamos ayudando a descarbonizarse a Francia. Solo un dato, para que sepáis, Dinamarca, en este último mes de agosto, el 40% de su consumo de gas es gas verde y propio. Es decir, y sus aspiraciones para el 2030 es llegar al 65%. Está totalmente en el camino. España, a día de hoy, siendo la tercera potencia, España a día de hoy estamos en el 0,001%. Esa es nuestra realidad a día de hoy.
otras 2 plantas que se van a desarrollar próximamente, otra en León, otra en Toledo, como podéis ver. Nortegas está. ¿Qué más quisiera enseñaros alguna en el País Vasco? No tenemos. Pronto esperamos poder enseñaros alguna en el País Vasco. Y sin más, no os aburro, que ya no son horas. Espero que os haya podido, poco, pero que os haya podido dar unas ideas, ¿vale? De qué es el biogás, cómo se produce, qué es el biometano y qué usos tiene. Sin más, muchas gracias por vuestra atención.